Armando, le acabo de proponer a Nicolás que siga manejando bar. Me parece una idea muy inteligente, papá. ¡Oh! ¡Gusano, rastrero, maldito calzaquí! A ver, chicas, contengan sus ímpetus, porque yo ahorita... ¡Apareció Nicolás Ramos! ¡Bienvenido a BNM! ¿Lograste que tu papá desistiera de contratar a Nicolás? No, de hecho, me convencí que es lo mejor. Vas a dejar que Nicolás entre bien, porque crees que así vas a encontrar a Beatriz. Tu obsesión por esa mujer nos va a llevar a la ruina. ¿Qué hacéis? ¡Corre, corre! ¡Vamos! Eres mi buena samaritana. De verdad te lo digo, muchas gracias. Te has portado muy bien conmigo. Estuviste bebiendo toda la noche. Tengo motivos para hacerlo, ¿no? Pues no, porque tú eres una dama. ¿De qué demonios me sirve ser dama? A tu hijo no le gustan las damas. Él me dejó por una fea. Si algo le pasa a Marcela, es tu responsabilidad. Sigo teniendo la esperanza de que me perdones. Tú sí serías capaz de perdonarme si te enteras que te fui infiel. ¿Me fuiste infiel? ¿Con quién? Ricardo Calderón. Marcela me dijo que ustedes dos eran amantes. ¿Es cierto? ¿Te acostaste con ella? Marcela no te engañaría ni conmigo ni con nadie, Armando. Eso que yo te digo nunca pasó. Te dije lo que había pasado entre tú y yo. Yo también pienso que lo mejor es que todos sepan la verdad. ¿Te volviste loco? Lo que pasó entre tú y yo es el peor error de mi vida. My diary. ¿Desde cuándo tenía una relación con mi hija? Lo que sucedió entre su hija y yo fue completamente inesperado. Se nos salió de las manos y terminamos enamorándonos. Usted habla de amor y yo todo lo que veo es odio. ¿Qué fue lo que le hizo a mi hija? Le hice lo peor que un hombre le puede hacer a una mujer. Si de verdad la ama, déjela en paz. Ya, que no alcanzo a ver. Espérate, échate para adelante a ver si se escucha algo. No, pero si me mueven ya lo veo bien. Oiga, Háganse más. Ay, para Ay, me va a dar diabetes. Necesita, lo que pasa es que la mamá de Betty está reunida con el señor Armando y él pidió que nadie le moleste. ¿Le pasó algo a Betty? Pues quién sabe, pero la señora sí venía bien enojada. Sí, se venía bien. Pues ¿cómo no se va a enojar? Debe estar pensando que corrieron a su hija injustificadamente. Y luego seguramente va a pedir una indemnización, o como se diga. Más le vale a Mr. Armando hacerle caso, porque si no, uy, Betty le va a poner un demandón. Si se va a volver la dueña de Bellanem, se lo dice Bertita Nostradamus. Ay, no manches. Pues ojalá lo haga, ¿eh? Porque la forma en la que la corrió Miss Marcela sí estuvo bien fea. Sí. Ay, vamos. Señora, por lo menos dígale que la estoy buscando. Sí, que me llame o que me mande un mensaje, por favor. Que tenga buen día. ¿Qué? Nicolás. ¿Cómo es posible que me ocultaran todo esto, Nicolás? Ay, Miss Juli, es que... fue sin querer queriendo, se lo juro. Yo siempre he confiado en ti. Tú eres como un hijo para mí. ¿Por qué dejaste que esto le pasara a Betty, Nicolás? ¿Por qué no lo impediste? Ay, Miss Juli, lo intenté, pero Betty prefirió creerle al embaucador ese, pues, todas sus mentiras. ¿Mentiras? ¿Qué mentiras, Nicolás? ¿Qué es eso tan grave que le hizo Armando a Betty? Miss Juli, lo siento mucho, pero yo no le puedo decir nada porque... si no, Betty, ¿qué? ¿Me va a cortar la lengua a mí? Qué desilusión, Nicolás. Me partes el corazón. Miss Juli, ya, por favor. Ay, Miss Juli. Ay, Miss Juli. Betty. Ay, Betty, contéstame que ya se nos va a armar la Tercera Guerra Mundial. Yo le hablé de frente a Armando, mamá. Le dije que me explicara qué pasó con Betty. Primero como que quiso decirme mentiras. A ver, Pero yo no lo dejé. Oye, acabo de leer todo lo que la hizo llorar y sufrir. Y ahora se quiere lavar las manos. Me dijo que él nunca tuvo intención de lastimarla, que él se había enamorado de ella. Hazme favor. Que no, mami. Eso le dije, que no la ame.
Pero aferrado el hombre. Según esto, que no la puede olvidar y que todavía la ama. Y claro, quería saber dónde está Betty. Pero yo no le dije. Nomás le advertí que no la vuelva a buscar. ¿Y luego? No, ya, me salí. Ay, yo espero que no se vuelva a atrever a venir a esta casa. Si no le quedó claro, voy a tener que ser mucho más directa. Pues hubiera actuado con violencia. ¿Tú qué hubieras hecho, mamá? Hubiera mandado a su madre junto con la chica. Ganas no me faltaron, mamá, pero estábamos en una oficina. ¿Cómo le voy a decir todas esas palabrotas? Pero yo me voy a encargar de que Armando Mendoza nunca vuelva a hacerle daño a mi Betty. ¿Qué estás diciendo, Julia? ¿Qué fue lo que le hizo Armando a mi Betty? Hugo, ¿estás bien? Roberto, no sabía que podías hablar con los muertos. No seas dramático, Hugo, por favor. Nada más porque se trata de ti, voy a resucitar. Y tengo algo. Póntelo, por favor. ¿Qué es esto? Un listón negro. Es lo único que pude diseñar durante mi viaje. Un listón negro, sin chiste, lúgubre. Porque yo ya no tengo talento, ya. No tengo imaginación para diseñar. Hugo, tranquilízate. Estás estresado, estás nervioso. Todo va a volver a fluir como antes, tranquilízate. No, porque antes, mira, yo cerraba mis ojitos e inmediatamente me imaginaba un campo lleno de colores, con guirnaldas, nubes de seda. Y ahora cuando cierro mis ojitos nada más hay oscuridad. Y eso significa que yo ya no puedo diseñar, ya no tengo talento. Hugo, por favor, es lo mejor que le ha pasado a esta empresa. Era, pero de un tiempo para acá, el destino continuamente me está diciendo que me tengo que retirar. ¿Y sabes una cosa, Roberto? Yo jamás me voy a poner a pelear con el destino. No. Con el destino, no. Hugo, por favor, a ver, dime, ¿a qué le tienes miedo? ¿Que te vuelvan a plagiar los diseños? Tengo miedo de que la mugre esa peluda con lentes se quede con mis diseños así, como se quedó con tu empresa, porque tu empresa ya se la regalaron. Esta empresa que con tanto cariño y esfuerzo construiste ya no se llama Valencia y Mendoza. Ahora es Valencia y Mugre. Nada. ¿Qué? ¿Escuchaste mal, hijo? ¿Qué oíste? Mira, ahorita que estaba haciendo mi ensaladita, mi mamá me estaba diciendo de un problema que... ¿Verdad, mamá? Cuéntale a Demetrio el problema que tienes. ¡Mamá! Ya se fue. ¿Con quién era el problema? ¿Qué pasó? Un problema que hubo ahí donde está mi mamá, pero ya se solucionó, hijo. Ya sabes cómo es mi mamá. De repente se pelea con el doctor que porque no le receta nada. Y luego ella dice que no tiene nada y luego le dice un montón de leperadas. Ay, es tremenda. A la que conozco es a ti. Y sé cuándo la estás componiendo para no contar la verdad. Pero yo voy a descubrir qué es lo que pasa entre tú, Betty y Armandito. Vas a ver si no. Como que me llamo Demetrio Rincón Gallardo, hijo y nieto de Camborios. Creo que el maquillaje de los ojos sea muy bright, ¿vale? Porque como Ana está sonriendo, va a sonreír. ¿Ves? Joaquín, ya está aquí nuestra figura principal, Naomi. Bienvenida a Miami. ¿Qué hace usted aquí? Yo llegué antes que ella, pero como la vi... Pues mejor me quedé ahí dentro, calladita. Te juro que no la vi. ¡Abran la puerta! Armando, sé que estás ahí. Naomi. Darling. ¿Eres tú? Ay, perdón. ¿Y? ¿Seguí de luto? Acabo de pedir más camisas negras. De ahora en adelante es el único color que voy a usar. Hace un esfuerzo. Es el color que me representa. Y aunque es muy elegante, no tiene destellos. Huguito, dale. Yo te necesito fuerte. Discúlpame,
pero no puedo ser fuerte. ¿Qué no entiendes que yo estuve en la cima del éxito con mis diseños, en la moda? Y tengo que admitir que fallé miserablemente. Uy, yo te necesito. Y mi bebé te necesita. Estuve pensando mucho y te quería pedir si vos y Fabio pueden adoptar a mi hijo. ¿Estás mejor? Poquito. Es que fue como viajar en el tiempo. Porque yo ya conocía a Naomi de antes. Ella modelaba en la empresa donde yo trabajaba cuando empecé. A ver, Betty, no entiendo. ¿Y de eso estabas escapando? ¿Tú realmente quién eres? Porque tú no eras un asistente de PR. Tú no tienes ese perfil. ¿Cómo? A ver, Betty, yo te he estado analizando y eres una chica increíble, súper eficiente, pero algo te ha tenido que pasar muy, muy grave para que estés así, para que estés tan sensible. Yo ya no quiero hablar. Ay, no, espera, Betty, he sido un intrometido. Perdóname. Espera un momento. Aprovechándose de una muchacha. Papá, tranquilo, él no me está haciendo nada. ¿Usted es el papá de Betty? Sí. Oigan, ya, todo está bien, pero ¿qué hacen aquí? Hija, todo está bien también con nosotros. Lo que pasa es que a tu papá le entraron las ganas de venir. Y ya sabes cómo es cuando algo se le mete en la cabeza. Betty, dime inmediatamente Espera. Me llamo Joaquín de Quiroz y soy diseñador. Y su hija está trabajando para mí. Ay, pero nosotros pensábamos que mi hija trabajaba para Catalina Escarpa. Sí, eso sigue siendo así. Yo trabajo para Catalina, pero justo Joaquín es uno de los clientes aquí, en Miami. Mucho gusto. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.